Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos muy felices de que puedan acompañarnos en este episodio de Habla Dios, tu siervo escucha. Y el día de hoy, como ya les habíamos dicho la semana pasada, tenemos un tema que va un poco de la manita. Qué bueno que vimos el otro primero. O sea, creo que así Dios lo acomodó, porque creo que ya entendiendo bien el tema del control, y si no lo han visto, les aconsejamos mucho que vayan a ver primero ese y luego regresen a este, porque se van a complementar muy bien. Son como temas hermanos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones, pero más específicamente, mis emociones me dominan, ¿no? O sea, no nada más las emociones existen, ¿no? Sino qué onda cuando las emociones tienen el control sobre mi ser, sobre lo que yo soy, ¿no? Porque creo que muchas de nosotras, creo que las mujeres somos como conocidas por tener como las emociones como un poquito más a flor de piel, por así decirlo, ¿no? Aparte de que obviamente tenemos ciertas cuestiones físicas, hormonales y todo ese tipo de cosas que a veces disparan ese tipo de cuestiones, ¿no? Con respecto a los hombres, ¿no? Claro. Entonces, de pronto creo que nosotras, a las mujeres, se nos concibe como seres como puramente emocionales, pero en la mala forma, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad las emociones son una bendición de Dios, ¿no? Pero, pues obviamente como el enemigo mete su cucharota en todo donde puede, pues siempre las va a distorsionar lo más que pueda, ¿no? Entonces, justo me gustaría comenzar, hermana, que empezáramos hablando de dónde vienen las emociones. ¿Tú qué piensas? Ay, o sea, pues yo creo que somos creados justo a la imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. O sea, justo, ¿no? Lo que dices, a veces lo satanizamos, ¿no? Pensamos que está mal ser muy emocional o que está mal, y no, o sea, esto es algo que Dios puso, Dios nos las dio por algo, Dios nos creó a la mujer de una manera, al hombre de cierta manera. Y un ejemplo, ¿no? A mi esposo Andrés como que es muy frío, muy calculador, ¿no? Y yo, pues sí, me conozco, soy muy emocional, y en algún momento yo pensé justo que esto era algo malo, que era algo, yo decía, ¿por qué soy tan emocional? Pero yo sé que Dios me lo dio para edificar, para complementar mi matrimonio en este caso, y juntos podemos ser misericordia y verdad, ¿no? Porque él a veces es como muy duro y yo a veces como justo esta parte muy emocional, ¿no? Y justo gobernada y llevada a los pies de Cristo, creo que puede ser algo muy bueno, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Respondiendo a la pregunta, pues es algo que Dios puso porque somos creadas a su imagen y semejanza. Sí, claro, y en la Biblia, aunque no hay un versículo tal cual que diga como Dios nos dio las emociones, sí podemos verlo reflejado en cuanto a que ciertas cualidades o atributos de Dios nos dan a notar que Él es un Dios emocional, ¿no? O sea, que es un Dios que se aira, que es un Dios celoso, que es un Dios que ama, que es un Dios que siente misericordia. O sea, es ese tipo de Dios el que tenemos, ¿no? Y tan somos hechas a su semejanza que tenemos esta capacidad de sentir, ¿no? Además de que podemos ver a Jesús como un reflejo de Dios. Claro. Aquí, es Dios en la tierra, y Jesús sintió, ¿no? Y más a ratito veremos a Jesús, ejemplos de Jesús sintiendo, de Jesús emocional, por así decirlo. Pero aparte de eso, en la Biblia también se nos invita a que entreguemos nuestras emociones de Dios, ¿no? O sea, en la Biblia Dios nos invita como todos los que estén cargados, todos los que estén trabajados. Dios nos habla acerca de la tristeza, de la ansiedad, de todo lo que hablamos la semana pasada, y que se lo entreguemos a Él, ¿no? Que también mucho de ello son emociones, ¿no? Y también parte de los frutos del Espíritu tienen que ver con emociones, ¿no? O sea, el amor, el gozo, o sea, todo ese tipo de cosas tienen como que un punto de inserción con las emociones. En algún punto se cruzan con este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y las emociones, nada más como para dar contexto de diccionario, son tal cual estímulos sensoriales del alma, ¿no? Uh-huh. Son reacciones a cosas que pasan fuera o dentro de mí, y la forma en la que reacciono, en cómo lo percibo y cómo lo externo es lo que forman las emociones, ¿no? Y es una parte muy importante del alma, por la cual Dios también vela y la cual también Dios creó, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy importante saber esto, que las emociones
son dadas por Dios, dadas como un regalo, que por lo tanto las emociones no son necesariamente malas o pecaminosas, pero que el enemigo distorsiona todo lo que va a poder, ¿no? Entonces que en algún punto las emociones sí se pueden tornar en pecaminosas o pueden llevarnos a otro tipo de pensamientos o acciones que sí son pecaminosas, ¿no? Pero ya pasando al tema de Jesús como un ser emocional, me encanta porque lo podemos ver en la Biblia como en diferentes facetas, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna? O sea, ¿tienes así algún recuerdo? Justo apenas en alguno de los estudios les estaba platicando de esta parte cuando Jesús lloró. El cómo se conmovió, el cómo tuvo compasión de María específicamente, porque Marta estaba muy afanada y turbada, pero María, cuando María se presenta delante de él y llora, él también llora y se conmueve y se identifica y tuvo compasión de ellos. Y justo tenemos este versículo, ¿no? De los más cortos, Jesús lloró, ¿no? Y Jesús se conmovió y Jesús, cuando dice que lloró, también hay una expresión ahí que habla como que se encolerizó, pero no de enojo, sino como que fue una expresión como de, como yo creo que gritó, no sé, como no sé, tuvo una emoción ahí muy rara, ¿no? Y las personas alrededor también la compartieron con él. Esta me conmueve mucho. Sí, no, y hablando de eso, también vemos a Jesús airado, o sea, Jesús también celoso de la obra, celoso del templo de Dios, volcando mesas, diciéndole a la gente como camada de víboras, ¿sabes? O sea, me imagino a Jesús, yo diría como de hola, ¿no? Sí. O en otro momento, por ejemplo, Jesús sintiendo decepción cuando baja y ve a sus discípulos dormidos, o sea, cuando él les pidió que oraran, y Jesús diciéndoles como, no, vete, o sea, no pudieron orar por mí, o sea, no pudieron velar ni una hora. O sea, yo imagino, o sea, como esa decepción de, ay, chale, ¿no? Son mis amigos. Sí, está por venir algo así tremendo y estés dormidote. Sí, claro, y mientras tanto él en el monte sintiendo una de las emociones más intensas, a punto de decir como, bro, o sea, estoy triste hasta la muerte, ¿no? O sea, que así lo describe él, ¿no? Y ver cómo de pronto también siente ansiedad, cómo de pronto entra en un estado en el que su sudor era sangre. También es como una parte muy humana y muy intensa de ver a Jesús viviendo este tipo de emociones, ¿no? Y también la Biblia nos describe muchas veces en Isaías que él fue despreciado, que fue varón de dolores, ¿no? Experimentado en quebranto. O sea, él lo vivió, lo experimentó, ¿no? Y más que nadie, yo creo, ¿no? Entonces, vemos justo en Jesús el modelo de las emociones, ¿no? Porque justo muchas veces solemos creer que las emociones son pecaminosas o que son malas, pero no, Jesús mismo vivió las diferentes emociones, ¿no? También lo vemos muchas veces gozándose, muchas veces festejando en bodas, estando contento con sus amigos. Yo imagino que hasta incluso se aventaba chistes con ellos, los niños se le acercaban, él tenía a su discípulo amado, él sentía amor también, ¿no? Él tenía sus amigos, o sea, Jesús era como muy completo y tan Dios y tan humano que era también un ser emocional, ¿no? Nada más que, pues claro que él no pecó, ¿no? Él no dejó que estas emociones se apoderaran de él, ¿no? Al contrario, o sea, él tenía control completo sobre sus emociones y estas emociones permitieron que fuera una persona muy, muy sensible, ¿no? O sea, que saliera a flor de piel esa misericordia que lo caracteriza, esa de que cuando los discípulos decían como, no, ya, no molestes al maestro, ¿no? Y él decía como, oye, cálmate, ¿no? O sea, tranquilízate, ¿no? Entonces, creo que esa era una cualidad muy, muy bonita de Jesús que podemos ver en la Biblia, que él también era un ser emocional. Claro. Y que cuando nosotros tenemos estas emociones, no justificarnos con, por ejemplo, la de las mesas, ¿no? Sí. O sea, ay, pues si Jesús volcó las mesas, ¿no? Y yo también recuerdo un par de comentarios, ¿no? De, porque hubo una época donde estaba el What will Jesus do, ¿no? Así de cómo reaccionaría Jesús, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Y recuerdo que estaba también la contraparte, ¿no? Como de esta parte de, de seguro a Jesús también le haría enojar, o de seguro Jesús también le hartaría a esa persona, ¿no? Y no justificarnos, con la parte de, o sea, sí, el Señor puso estas emociones, pero estas emociones tienen que estar
en control Sí. y gobernadas por medio, pues si bien del Espíritu, gobernadas, llevarlas cautivas a los pies de Cristo, ¿no? O sea, no son nada más estas emociones, no podemos dejar afuera segunda de Timoteo, ¿no? Dice, porque no nos ha dado Dios, o sea, nos está recordando esto, sí nos lo dio Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y todas estas emociones tienen que ir gobernadas. Sí, entran dentro del dominio propio, ¿no? O sea, justo no sacar versículos de contexto y que nos sirvan como pretexto, ¿no? Para hacer lo que se nos pega la gana, ¿no? Y creo que ya una vez entendiendo esto, porque muchas veces tenemos estos pensamientos erróneos o percepciones distorsionadas acerca de las emociones, ¿no? Muchas veces pensamos que son malas, como ya lo dijimos, que es malo sentir, que es malo llorar, y muchas veces en la infancia, por ejemplo, se nos decía como no llores, ¿no? O sea, no sé. Pero no te enojes, ¿no? Ándale. O vemos la ira como mala, ¿no? Perdóname que te interrumpa, pero justo recordé mucho la participación o la intervención de Chuck Lynch en nuestra iglesia, este pastor que nos comparte mucho sobre la ira y que la ira no es algo malo, es un foco rojo que nos da a notar que hay algo detrás, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero sí. Sí, claro, pero, o sea, justo a veces se trata como de minimizar, o sea, como de siente, pero no sientas, o siéntelo, pero no lo expreses, o no sé, no, está como raro, o sea, porque también si te alegras mucho, es como, cálmate, bájale, ¿no? O sea, tampoco fue para tanto, ¿no? Si te entristeces mucho, es, no llores, estás triste, pues no te sientas triste, ¿no? O justo, o el no te enojes, no te deprimas, como de, pues no te estreses, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a veces tratamos como de tapar con una manta esas emociones y decir, no están ahí, no existen, no pasa nada, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos como mucho, como este pensamiento de seguir nuestro corazón, ¿no? O sea, que es algo que por lo menos yo lo vi demasiado como en todas las películas que yo veía. O sea, yo era así niña Disney al 100%, y muchas de las películas de Disney tienen como este principio de sigue tu corazón, ¿no? Tu corazón te va a decir, tu corazón te va a indicar, no sé, en las películas de princesas, ¿no? Como tu corazón te va a decir cuando él sea el indicado, tu corazón te va a decir cuando alguien sea malo, o no sé, o sea, vemos como a muchos personajes de Disney guiándose por su corazón, por sus emociones, ese tipo de cosas, cuando la Biblia nos advierte que el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿no? Entonces ahí está como otro, ¿no? Y creo que también otro de los pensamientos que incluso en las iglesias cristianas se llegó a predicar mucho en cierta temporada es el estar bien, no estar bien. Que creo que es como parcial, ¿no? O sea, es como, tiene que darse contexto de explicación, porque claro que está bien no estar bien, o sea, no pasa nada si un día estás triste, no pasa nada si un día no estás como en tu 100, pero tampoco al punto de lo que también se llega a predicar en el mundo y también incluso dentro de las iglesias, como abrázalo, ¿no? Abraza la tristeza, abraza la ira, abraza lo que sientes, porque, pues no, al contrario, ¿no? O sea, es como, ok, siéntelo, procésalo, pero suéltalo, ¿no? O sea, tampoco te aferres a eso, ¿no? Y la Biblia nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? Pero así creo que sobre cualquier emoción, ¿no? Que no se ponga el sol sobre nuestra ansiedad, sobre nuestro estrés, sobre nuestra tristeza, nuestra desilusión, nuestra decepción, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que otra de las creencias erróneas acerca de las emociones es que intentamos como, ¿cómo decirlo? Sanar emociones con emociones. O sea, es como tratamos de decirlo, estás triste, pues ponte feliz. Estás enojado, pues siente paz. Estás estresado, pues no sé, como que pareciera que la alegría es como la solución a todo el mundo, a todas las cosas. Y también es algo que se predica mucho, ¿no? Como que el fin de todas las cosas es la alegría, es estar feliz, es estar contento, y pareciera que la alegría es la solución a todo lo que pasa, ¿no? Cuando en realidad, pues no, o sea, la Biblia no dice como vamos a perseguir la alegría, el fin de todo es la alegría, o sea que coman o que beban, hagan lo que los haga felices. O sea, la Biblia no predica eso, ¿no? La Biblia habla de la gloria de Dios, que en consecuencia trae alegría a nuestras vidas, ¿no? Pero la alegría no es en sí un fin, exacto, es una bendición que Dios nos da, pero no es algo a lo que debamos aspirar, ¿no? Porque muchas veces justo llegamos
y por medios como huecos o vanos llegamos a la alegría y de pronto descubres que todos los sentimientos son efímeros, o sea, se van. Entonces, eventualmente, eso que pudo provocar alegría, si no está sustentado en la roca, va a perecer, ¿no? Como, o sea, dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es la única que no va a pasar, ¿no? Y su palabra no predica la alegría como el fin máximo de todas las cosas. Y justo, si yo pongo mis emociones en algo que no es Dios, hace tiempo hablábamos sobre la codependencia, ¿no? Que es poner en alguien o algo mi estabilidad emocional, ¿no? Entonces, cuando yo dependo, o mi alegría o mi estado emocional depende de alguien o algo que no es Dios, pues eventualmente esa persona o esa cosa me va a fallar, o justo, ¿no? Me voy a dar cuenta, vemos personas, ¿sabes? Me llamó mucho la atención un caso de Jay-Z, este rapero súper mega famoso, millonario, multimillonario, con éxito en su carrera, con la esposa más hermosa que te puedas imaginar, con un hijo, hijita, Blue, no me acuerdo si es niño o niña, pero bueno, con una familia, con dinero, con todo lo que te puedas imaginar y en depresión y queriéndose suicidar, ¿no? Y vemos millones de casos, vemos muchísimos casos de personas famosas, de personas exitosas queriéndose suicidar con sobredosis, Whitney Houston, o sea, un buen de personas así que tú dices, oye, es que esta persona así, el éxito top, pero ¿qué pasa, no? Porque justo pusieron su estabilidad o su felicidad, ¿no? Lo que decías, en cosas, personas o en alguien o algo que no es Dios, ¿no? Y a fin de cuentas todo esto es vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, bien diría el sabio Salomón, todo es vanidad. A fin de cuentas todo eso, como dices, es efímero, y pues va a desaparecer. Entonces tengo que aprender a poner, a gestionar más bien correctamente mis emociones y ponerlas donde las tengo que poner. Sí. Es que esto también como que me habla mucho, hermana, porque creo que nuestra generación, o sea, digo, ya lo hemos mencionado en otros capítulos, pero, o sea, creo que ahorita ya está un poquito más normalizado, ¿no? Como el tema de la gestión de emociones, ir a terapia, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que muchas de nosotras, o sea, la mayor parte de las chicas que ven este podcast somos chicas entre 25 y 40 años, más o menos, ¿no? Que tuvimos una adolescencia y una adultez temprana en aquellos tiempos en donde nada de eso existía, o sea, donde no era tan hablado la gestión de emociones, el ir a terapia, el internalizar, el pensar en por qué lo siento, o sea, como en ser como tan consciente de uno, ¿no? En el que justo como que toda la solución era como, ¿estás triste? Pues no estés triste, no llores. O ni siquiera preguntártelo. O sea, yo recuerdo, perdón, o sea, mi infancia era como un, no, sigue y sigue adelante, pero nunca pararte a preguntarte cómo estás. Siento que era como que escuchamos mucho la frase no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabes? Entonces en el no pasa nada es como, pues bueno, o sea, solo aprendes a vivir con ello, pero en realidad no tratamos las emociones, ¿no? Y nada más están pues ahí flotando, ¿no? Pero siento que el problema es que muchas veces traemos las emociones atoradas, o sea, emociones tal vez que llevan ahí años, ¿no? Que nunca fueron tratadas, que nunca fueron pasados por un proceso de sanidad bíblico y que luego vemos efectos o vemos resultados de esas emociones no tratadas, ¿no? De ese rencor que nunca se trató, de esa ira que nunca se trató o de esas emociones que trataron de ser apagadas y que eventualmente, o sea, donde hay una puerta abierta, el enemigo va a tratar de entrar, ¿no? Y si dejamos que estas emociones sean esa puerta abierta, el enemigo tarde o temprano va a tratar de entrar para manejar eso que no fue tratado a su tiempo. Y pues ahorita vámonos, ¿no? Y empieza a salir a la luz y es cuando ya se empiezan a poner las cosas medio feas. ¿Tú tienes alguna historia, alguna situación, experiencia, anécdota, story time de alguna vez que tú hayas sentido que tus emociones te dominaron? Sí, ay, sí. O sea, digo, obviamente hay muchas cosas que puedo compartirles, pero
O sea, yo en general me considero una persona pacífica. O sea, mi nombre Pamela es dulzura o toda miel. Okay. Si bien no le hago honor todavía al nombre, pero por lo menos no me consideraba iracunda. O bueno, tal vez dentro de mi casa con mis hermanos ellos conocerán o mis papás otra parte, ¿no? Pero en general en el mundo, o sea, yo me consideraba pacífica. Pero había una persona, que llegaba y me picaba las costillas y eso me molesta mucho. O sea, así que no sé, no. Sí, a mí también. Ay, me molesta muchísimo. Y esta persona llegaba y ni siquiera era un súper amigo, no era así, era un amigo de mi hermano que pues llegaba y que ver, ¿no? Ajá. Y era como de no lo hagas y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Y me acuerdo que era mi cumpleaños. Íbamos a nuestro lugar feliz, mi papá, mis hermanos, y en eso llegó él. Y llega y lo primero que hizo fue picarme las costillas. Y yo ya estaba así hasta acá, o sea, ya justamente porque pues tal vez no lo había externado, no lo había platicado, no sé, ¿no? Pero esta persona no entendía estos límites y a mí me molesté mucho. Y me acuerdo que ahí en medio de todas las personas grité así de ¡ya! ¡Déjame en paz! ¿No? Y me acuerdo que todos voltearon así como, ¿qué le está pasando a esta? ¿No? Y yo ya estaba así. Y me acuerdo que me valió en ese momento, fue así como de, ay, ya que esta persona me deje en paz, ¿no? Solo era eso, ¿no? Tal vez después sí fue como de, bueno, pues qué oso, pero sí, ¿no? O sea, digo, ya después hablaremos un poquito de los límites. Ese creo que puede ser un tema para hablar en el futuro también de los límites, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí me acuerdo que esa vez grité mucho y fue de, me vale que me vean gritar, o sea, pues vale. Sí, porque aparte, ¿sabes qué? Las emociones usan de herramientas para expresarse, ¿sabes? O sea, no podemos ver la emoción como ahí flotando, o sea, no es como que yo vea así como tipo tu fueguito rojo de la ira, ¿no? Sí. Sino que puedo ver justo tu ira a través de ese tipo de expresiones, ¿no? A través de una cara, a través de una lágrima, a través de un grito, a través de una expresión como más física tal vez. Pero luego ahí está el problema, o sea que a veces el enemigo se encarga de hacer que esas herramientas para expresar emociones se vuelvan ya una herramienta fea. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, he estado como trabajando mucho estos años con, ayúdame, desvíamos mi lengua. Sí, porque ya eventualmente tendremos un capítulo sobre la lengua, pero ya que la tenga más trabajado para ya darles un mejor testimonio. Pero, a mí mi lengua es una de las herramientas más traicioneras que yo tengo en la vida, porque como dice la Biblia, es un fueguito, ¿no? Que puede hacer un gran fuego, un gran incendio. Y justo, o sea, pues yo también, o sea, cuando de pronto me airo, también llego a decir cosas que en mis cabales no diría, ¿sabes? O sea, que justo en mis 5 sentidos jamás diría eso, pero que a veces por impulso de la emoción, de la frustración o de lo que sea, de pronto es como de, ¡ay, tonto! O como, o sea, no sé, ¿no? Como ese tipo de cosas que terminan mal, ¿no? De spoiler alert, terminan mal. Pero creo que justo tenemos que aprender a detectar eso, que las emociones pueden ser usadas como una herramienta de bendición de parte de Dios, porque las emociones, y nosotras como mujeres, tenemos como esa habilidad de ser un poquito tal vez más sensibles en ciertas áreas, y es una bendición, ¿no? O sea, porque puede ayudar a nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestras iglesias, a nosotras mismas, a nuestros trabajos. Podemos a veces servir como un filtro, podemos a veces servir para hacer elementos de misericordia, para llevar la palabra a otros lugares, para empatizar con una persona, para dar un consejo. O sea, podemos usar las emociones así para hacer una bomba de una cosa increíble, pero también puede ser usadas para el mal, ¿no? Para pecar o para llevarnos a lastimar a otras personas, ¿no? Y ahí es cuando ya está mal. Pero tal cual como las emociones necesitan algo para expresarse, también debemos caer en cuenta que las emociones no se generan solas. O sea, las emociones no es nada más como que ya me enojé y listo, ¿no? O sea, las emociones vienen o se generan de un pensamiento, de un tren de pensamiento, ¿no? Y muchas veces
la cultura en la que crecimos o la ideología que traemos o lo que se nos predica en el mundo, en la iglesia, nuestras experiencias vividas, las heridas de la infancia, todo ese tipo de cosas van moldeando en nosotras un tren de pensamiento que nos hacen generar las famosas creencias centrales, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces esas creencias centrales como que amoldan la forma en cómo sentimos o cómo percibimos las cosas, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que podemos ver el contraste en cómo cierto estímulo, cierta situación puede provocar cosas súper diferentes en una persona o en otra, ¿no? Uh-huh. Como lo que ya platicábamos, ¿no? Cuando hablábamos del cuerpo y nosotras, ¿no? Hay personas que, o sea, yo por ejemplo veía en la mañana un videíto donde un chavo dibujaba, pero como que caricaturizaba a las personas, pero acentuaba como ciertos aspectos físicos ellas, ¿no? Entonces, no sé, si una chava era como, estaba un poquito llenita, el dibujo lo hacía así, ¿no? Como que toda su cara era toda la hoja, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda, no? Porque aparte esa chava le enseñaban el dibujo y la chava atacada de la risa, o sea, la chava así, y yo decía, no manches, si a mí me hubiera puesto ese dibujo, yo me hubiera puesto a llorar, sí, como Dios, todo el mundo se dio cuenta de mi panzota, no sé, ¿no? Y así con todas las cosas, o sea, hay cosas que, por ejemplo, no sé, en el trabajo de pronto mi jefe me dice, como es que tú gestionas muy bien el estrés, a ti no te importa que los clientes te digan cosas feas. Y hay otra compañera en mi trabajo que ella así como que se irrita y se enfurece y ya le quiere decir a todo el mundo sus verdades y se ponen como muy intensa con ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo eso viene de un sistema de creencias en los pensamientos uh-huh. que moldean la forma en la que sentimos. Claro, creo que aquí la pregunta a hacer es tal cual, ¿no? ¿Qué pensamiento hay detrás de esto que estoy sintiendo? Uh-huh. O sea, y puede ser una línea de pensamientos, como bien lo dijiste, ¿no? O sea, puede ser una serie de cosas que han estado sucediendo o atravesando y generan estos pensamientos que dan como resultado estos sentimientos que tal vez ya están desbordando y dan como resultado una acción, ¿no? Una acción que pudiera llegar a ser pecaminosa, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender bueno, tal vez ya en algunos episodios lo han visto, que yo admiro mucho la gestión de emociones de David. David era un maestro de la gestión de las emociones, pero vemos justamente cómo se cuestiona el pensamiento que hay detrás de estas emociones. Sí. Alma mía, porque te abates. O sea, okay. Estoy abatido, sí. Pero ¿qué hay detrás de este abatimiento? O sea, y vemos esta serie de cuestionamientos incluso al Señor, de Señor, muéstrame, o sea, ¿qué hay detrás de esto que estoy sintiendo? No lo estoy sintiendo a gratis. Y vemos cómo narra todas estas acciones. Es que me persiguen, me acusan, me bla, 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 bla. Y yo estoy pero tú, Señor, a ver. Y vemos cómo se deja moldear por el Señor, pero justo porque escarba, rasca. Ok, ¿qué hay detrás de esto que estoy sintiendo? No solo qué hay detrás, ¿qué dice la palabra? Que yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Pero sin adelantarnos mucho, ¿qué hay detrás de todo esto que yo estoy sintiendo? Teniendo entendido esto, creo que, o sea, digo, hay mil de pensamientos, ¿no? Y hay un buen de trenes de pensamiento y no vamos a terminar de analizarlos todos, porque todas las personas, además, pues como vivimos cosas diferentes, crecimos en diferentes entornos y todo ese tipo de situaciones, tenemos como diferentes percepciones acerca de todo, ¿no? Pero sí hay ciertos pensamientos que pienso que llegan a hacer que nuestras emociones nos dominen, ¿sabes? O sea, que si lo analizas y dices, es por eso, ¿no? Uno de ellos, ahí yo hice como una pequeña, como listita de pensamientos, como erróneos, ¿no? O sea, pensamientos que a veces distorsionan las emociones y que por eso las emociones nos dominan, ¿no? Ok. Entonces, uno de ellos es el tengo que, ¿sabes? O sea, el sentido de deber, de responsabilidad, que justo nos hace como a veces estar afanadas, turbadas, estresadas, frustradas, exacto, o sea, porque, no sé, tener que cumplir con ciertas expectativas, tener que, o sea, imponerte a ti misma cargas que no necesariamente son, ¿no? Que a veces es solo una
perspectiva, por así decirlo, ¿no? Y que no necesariamente es la realidad, ¿no? A mí una de las cosas que más de pronto me golpea la cabeza son los easies. O sea, como, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si no me ama? ¿Y si no me quedo? ¿Y si se olvidan de mí? ¿Y si me muero? O sea, no sé, ese tipo de pensamientos. O sea, para mí el easy, la incertidumbre hacia el futuro, es una de las cosas que yo sí digo, porque el easy justo trae como consecuencia ira, preocupación, tristeza, ansiedad, temor, o todo ese tipo de sentimientos, ¿no? O sea, como de qué está pasando, ¿no? Pero es todo por pensar easy, ¿no? Por otro lado, y lo mismo que tú comentabas en el podcast pasado, ¿no? Los pensamientos más catastróficos, ¿no? Sí. Aquellos pensamientos como pesimistas que creen, o sea, que como que siempre creen que todo va a acabar mal, ¿no? Sí, justo, ¿no? Que nos llevan a algo muy condenatorio, ¿no? Ándale, Tengo sí. que tener mucho cuidado porque cada línea de pensamiento puede abrir 20,000 puertas. O sea, Sí. No solo es como que un pensamiento tiene un sentimiento detrás. No, o sea, puede haber 20,000 puertas atrás que yo puedo abrir al darle vuelo, y generalmente es porque estoy masticando este pensamiento. Cuando el Señor nos manda meditar en su palabra, es esta palabra rumiar, masticar, pero a veces lo que estamos masticando es todo lo contrario. O sea, no es la palabra, no es que esté meditando en la palabra, estoy meditando en esto. Y sí, estoy meditando en todo lo que puede salir mal, estoy meditando justo en en todas estas cosas catastróficas que me pueden llevar justo a pensar miedo, o incluso a llevarlo a una acción también muy mala, ¿no? Como el suicidio, como el lesionarme, ya cuestiones. O sea, si lo analizas, las personas que se cortan o las personas que tienen pensamientos de suicidio, es un sentimiento de devastación total, de ya no tengo remedio. Es esto catastrófico, ¿no? Sí. Ya nadie me quiere, ya todo se perdió, ya valí, o sea, ya, y justo, ¿sabes qué? Me lleva a una acción, ¿no? Y ese es el problema, que todos estos catastróficos se hacen una bola de nieve horrible y me llevan generalmente a algo catastrófico, ¿no? Irónicamente, sí. ¿no? Y sí, tengo que tener un buen de cuidado con eso. Y por otro lado, mira, yo ahí pienso como en el otro extremo. Pero no sé con qué palabra definirlo. O sea, como lo contrario, como catastrófico, pero feliz. Ok. O sea, tipo, como llevo un mes enamorada de esta persona y es el amor de mi vida y nos vamos a casar y vamos a tener hijos, vamos a ser felices por siempre, sí, porque ahorita sientes el amor así a flor de piel y estás tan feliz que empiezas a tomar decisiones tontas y de pronto justo ves matrimonios prematuros, divorcios prematuros, embarazos no deseados, o decisiones impulsadas por la felicidad extrema, por no meditar, como de haber aguanta, ¿no? Porque también la felicidad extrema puede ser manipulada por el enemigo, ¿no? Y vemos a personas, no sé, felices por la ilusión de que estoy seguro que voy a ganar la lotería, y entonces invierten y gastan todo lo que tienen y a la mera hora no sucede nada, o en una empresa que no salió, en una inversión que salió mal, o en alguien que los terminó estafando, pero que por la felicidad del momento fue como, sí, meto ahí todos mis ahorros y todo lo que tengo, y a la mera hora no. Y es como de Sasquatch, ¿no? Entonces creo que también ese pensamiento como de extrema alegría y pensar como que extremadamente que todo va a salir bien. Sí, lo contrario a los pensamientos que decías, ¿no? O sea, lo contrario, yo nunca más vuelvo a hacer esto, es ahora siempre voy a hacer esto, ¿no? O siempre yo, es como cuando tomas, no sé, ¿no? Una clase de algún deporte que te gustó mucho y ya quiero ser basquetbolista por siempre, ¿no? Y es como que y ya te compras todo y compras tu balón y de repente a los 3 días ya lo dejaste, ¿no? Y es como de, ¿no? Tomas decisiones impulsivas por lo contrario, ¿no? A esto. Sí, y creo que otra de las cosas que yo he estado como justo trabajando estos últimos años son los extremos, ese tren de pensamiento de las palabras extremas, o sea, del siempre y del nunca, del todo y del nada, del todos y nadie, o del todo y la nada, o sea, como esos pensamientos, ¿no? O sea, como de
no sé, como es que tú siempre haces esto, o es que tú nunca haces esto, o es que todos me odian, o es que nadie me quiere. O sea, es manejar esas palabras como tan extremistas, siento que a veces también nos llevan a sentir emociones que de pronto permiten que nos dominen, ¿no? O sea, porque si nadie me quiere, entonces no tengo sentido en la vida, entonces me suicido. Y si todos me odian, entonces agarro ira contra todos y voy y inicio un tiroteo. O sea, no sé, o sea, digo, ya me estoy yendo como a extremos muy extremos, ¿no? Pero... Me recordó a Elías, ¿no? Cuando acababa de pelearse la podridota con los profetas y ya sentía que estaba solo y es que ya no hay nadie, ya estoy solo. Y era una mentira. Siento que Dios fue como, a ver, bájale, ¿no? Y entró en depresión por eso. Sí. Y fue algo grave, o sea, sí lo llevó a una emoción muy profunda que de plano tuvo que ir el Señor y a ver, cachetearlo y levántate que el largo camino te resta. Sí. Pero fue justo por una emoción de estas, ¿no? De estoy solo, ya no queda nadie. Sí, exacto. Aparte de eso, siento que también uno de los trenes de pensamiento erróneos en los que llegamos a caer es en el dar por hecho cosas. ¿Sabes? O sea, no detenerse justo a meditar en ciertas situaciones que suceden y simplemente dar por hecho. O sea, dar por hecho que esa persona me quiso hacer daño, dar por hecho que mi mamá no me ama y por eso, no sé, me hace lo que me hace, dar por hecho que yo soy feo y que por eso nadie me va a aceptar, dar por hecho que, no sé, que estoy muy sucio y que no puedo tener amigos, o dar por hecho que ningún hombre me va a querer. O sea, el dar por hecho cosas sin tener, o sea, porque es como fuentes ninguna, ¿no? O sea, fuentes yo misma, ¿no? Y no nos damos a la tarea de como, a ver, pausa, ¿no? O sea, tal vez esa no sea la verdad, o sea, la única verdad es la que está en la palabra, ¿no? De ahí en fuera todo lo demás puede ser engañoso, la Biblia nos los advierte. Entonces es como dar por hecho es uno de los errores más grandes que podemos cometer. Tal cual. Sin embargo, es algo que siento. O sea, sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que con todas estas anteriores, ahorita estamos hablando del pensamiento, ¿no? A ver, ¿cómo lo planteo? De no invalidar la emoción, pero sí rascar o llegar al pensamiento detrás de la emoción. Sí. ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Puede que no sea verdad, o sea, no es verdad nada de esto que estamos diciendo, dar por hecho, o sea, no es verdad que nadie te quiere, o sea, puede llegar alguien y decirte, es que eso no es verdad, o sea, no te sientas así porque eso no es verdad. Bueno, es que así me siento, o sea, siento que nadie me quiere, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pensamiento hay detrás de eso, no? Pero sí, justo, muchas veces hacemos esto de dar por hecho cosas y nos lleva a este sentimiento, pero no es la verdad, tenemos que rascar a lo que es la verdad, ¿no? Sí, porque finalmente, es que es eso, o sea, no es que tu emoción o tu sentimiento esté mal o que sea falso, o como no, es que no estás sintiendo eso. Es como, no, sí lo estoy sintiendo. O sea, lo estoy sintiendo por una mentira, ¿no? O sea, más bien es como analizar justo que no es que el sentimiento sea mentira, porque lo estás sintiendo, lo estás viviendo. Pero sí puede ser provocado por un pensamiento que sí sea una mentira, ¿no? Más bien, exacto, identificar la mentira que hay detrás de ese sentimiento. Ah, sí, claro, sí. Sí, porque o sea, el enemigo te hace sentir cosas muy reales, pero a través de mentiras, ¿no? O sea, como tipo, Eva se sintió muy atraída, o sea, el sentimiento hacia sentirse muy atraída hacia el fruto fue muy real, o sea, ella lo vio y se veía atractivo a la vista, exacto, lo vio que era bueno y era un sentimiento real, o sea, yo no creo que en su corazón estuviera, pues como... No sé, ¿no? O sea, ella lo vio y dijo, es que sí se ve rico. O sea, ese sentimiento de se ve delicioso ese fruto, era un sentimiento real, ¿no? Pero Satanás se lo hizo creer a través de una mentira. Entonces es lo mismo que nos puede llegar a pasar a nosotras, ¿no? Sí. Creer cosas, sentir cosas reales, pero sentirlas a través de un pensamiento que fue mentira desde un principio, ¿no? Como también, por ejemplo, aquellos pensamientos que conllevan culpa o acusación. O desde culpa para con mi persona
o acusación para con las demás personas, ¿no? Entonces empiezo yo a sembrar en mi cabeza pensamientos acerca de las demás personas, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos, de mi pareja, de mis exes, o de amigas que me traicionaron, o del señor de la combi, no sé, ¿no? O sea, desarrollamos ese tipo de pensamientos, o para con los hombres, ¿no? O para con las mujeres, o no sé. Y entonces empezamos a desarrollar otro tipo de pecados, la murmuración, la venganza, la ira, todo ese tipo de cosas, que nos llevan a querer incluso tal vez hasta hacerles daño, ¿no? O querer alejarnos o aislarnos a nosotras mismas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, tal cual. Okay. Y otro de los trenes de pensamiento muy comunes es el tomarse las cosas personales, que creo que también es como muy común, ¿no? O sea, creo que cometemos el error de ponernos a nosotros mismos como los protagonistas de nuestras propias historias, porque pues lo estamos viviendo de primera mano, ¿no? Pero olvidar que Cristo es lo primero, o sea, que antes incluso de mí misma, Cristo es el centro, ¿no? Y por el hecho de que yo soy la protagonista de mi propia historia, entonces creo que todo se trata de mí. Y creo que justo como que yo soy el personaje estelar, ¿no? De la serie de mi vida. Y que todo repercute en mí, o todo es a causa de mí, o lo está diciendo porque yo hice, o no sé, ¿no? De seguro hizo esto porque, ¿no? Y eso es como la persona ni te pela o ni te fuma y tú ya estás ahí. Sí, exacto. Y también creo que va un poquito de la manita con el hacerse la víctima, ¿no? Lo que tú decías, autoconmiseración. Sí, justo. O sea, muchas veces estamos ya en este pensamiento de cómo sufro, pobre de mí. Entonces ya todo lo que pasa ya nos afecta a este grado, ¿no? De la manita, justo con tomar las cosas personales, todo lo que hacen, ay, es que cómo sufro, es que... Y precisamente es no querer sanar. O sea, si me apuras tantito, es una persona o podemos llegar a ser esta persona que nos aferramos a estos pensamientos y sentimientos negativos, pero ya nos aferramos a tal grado que eso se vuelve nuestro credo. O sea, ya se vuelve... Pues es tu identidad. Exacto, parte de mi identidad y es dame eso. No, es que pobre de mí, pues sí, pero mira, aquí puedes sanar. Pues sí, pero es que me duele. Pues sí, pero tómate este chullo. Pero es que me duele. O sea, y ya no queremos salir de ahí, ¿no? Sí. Entonces ya lo abrazamos a tal grado que caemos en esta autoconmiseración y tenemos que tener un buen de cuidado con eso. Creo que parte muy importante, hermana, o sea, es que creo que estamos yéndonos a la raíz de la raíz de la raíz, y eso es lo que justamente tenemos que hacer, ¿no? Para empezar con el proceso de sanidad de las emociones. Ya vimos que las emociones vienen de pensamientos, pero a la vez los pensamientos vienen de necesidades. Y es algo que hemos estado viendo mucho nosotras en el estudio de mujeres, con una guía del pastor Jack Lynch, en donde justo él nos dice como, bro, todos los pensamientos vienen de una necesidad, o sea, se está manifestando una necesidad de algo. Y ahorita, como justo hablando de hacerse la víctima y la autoconmiseración y todo ese tipo de cosas, yo me acabas de recordar que hubo una temporada en mi vida, o sea, cuando era adolescente, ¿no? O sea, pues si ahorita no sé gestionar mis emociones, cuando era adolescente menos, ¿no? Y yo me acuerdo que, ay, no, hermano, es que hasta me doy pena a mí misma. O sea, neta, todas las personas que me conocieron en esa época de mi vida, perdón, ya no soy así, se los juro. Pero sobre todo en la iglesia, o sea, en la escuela como que era de pues chill, ¿no? Pero como que ya había encontrado como cierta... pues como cierta misericordia dentro de la iglesia, ¿sabes? Como que encontré como mi lugar seguro, el lugar donde vas y puedes llorar a gusto, y en la alabanza puedes justo estar como de, ¿sabes? Ese tipo de situaciones, pero ya llevándolo a un extremo, o sea, y que yo creo que analizándolo ya en retrospectiva, yo creo que sí tiene una necesidad pues como de, no sé, de atención, de amor, o de no sentirme sola, no sé, ¿no? O sea, yo creo que tenía esta necesidad, o sea, era necesidad de atención y de amor, ¿no? Yo creo, principalmente. Entonces, esa necesidad de atención y de amor que estaban ahí latentes, pues se cruzan con una situación en la que a lo mejor, no sé, me rompieron el corazón, o la situación familiar que estaba viviendo en ese momento, o mi crisis de la adolescencia, o sea, todo ese tipo de situaciones que pasaban, que eran como los estímulos como externos que venían hacia mí, pues obviamente provocaron
tristeza, pero una tristeza obviamente mal gestionada, una tristeza que se dejó ir y que, o sea, siento que como que me di cuenta que es como de, ok, cuando lloro en la iglesia, alguien me abraza. Cuando lloro en la iglesia, las personas me dicen cosas bonitas, me dan ánimos, me preguntan cómo estoy, no sé, se acercan a mí, tienen atención conmigo. O sea, ¿sabes? Como que me di cuenta de eso. Sí. O sea, hasta ahorita como que ya lo internalizo un poco más y digo, ok, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Pero en ese momento era un proceso del que yo no me estaba dando cuenta, no solo sucedía ya. Entonces, siento que inconscientemente dije como de, ok, entonces si llorar hace que las personas me pongan atención y me den amor, entonces es la forma en la que yo puedo suplir esa necesidad, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que una temporada que neta todas las semanas lloraba en la iglesia, así todas las semanas llore y llore y llore, porque aparte yo cuando lloro ya no puedo parar, o sea, a mí no me vayan a llorar porque ya no me detengo como hasta que se me seca el sistema, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que justo todas las semanas lloraba y lloraba y lloraba. Yo creo que ya hasta mis líderes de jóvenes en ese momento, mis amigos o no sé, ya estaban hartos. Y era así como, ya bájale, ¿no? O sea, sí está bien que estés triste, sí está bien que estés pasando por esto o lo que sea, pero ya estuvo, ¿no? O sea, porque no sé, ay, no, neta, que Dios los bendiga por toda su paciencia y misericordia conmigo. Pero ya ahorita lo veo y digo, ok, es que era eso, o sea, era como un no saber cómo suplir cierta necesidad, sumado al pensamiento que yo traía y la emoción que eso me generaba, y lo manifestaba de una forma totalmente errónea, ¿no? O sea, yo creo que otra cosa hubiera sido el pensar de, bro, no, o sea, es más de hijo de Dios, como... pues, o sea, llórale si quieres, pero que el sol no se ponga sobre esta depresión, y síguele, ¿no? Échale, ¿no? Porque, o sea, para mí son justo las personas, son más admirables las personas que sí lo sienten, que sí lo lloran y ya, lo sanan y vámonos, ¿no? A lo que sigue, porque el objetivo es Cristo, no yo misma, ¿no? Pero en ese momento, pues no lo entendía, ¿no? Entonces siento que es como todo esto, como identificar las necesidades que hay detrás de todos estos pensamientos, ¿no? O sea, si necesito... si necesito amor, si necesito... ay, no sé, ¿qué otra cosa puedo necesitar? yo solo necesito amor en mi vida. Amor en mi vida. No, justo aceptación, confirmación, no sé, ¿no? No sé en cuanto a qué te refieres. Sí, pues el tipo de necesidad que tenemos, o la necesidad de protección, la necesidad de estar segura, necesidad de cobertura, necesidad de, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Justo. Me recordaste algo, ¿no? O sea, la verdad o la realidad dentro de la iglesia es que a veces no todos quieren sanar. O sea, o no todos queremos, o no en todo momento queremos. O sea, hay veces que justo nos aferramos a estas, pues sí, a estos sentimientos porque nos... es como cubrir, como antes se cubría el pecado, es cubrir, o sea, es como un curita a algo que está súper podrido e infectado, ¿no? Entonces, no estamos tal vez resolviendo de raíz el problema, no estamos yendo a la necesidad que hay detrás del pensamiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estamos tratando la emoción y no estamos tratando la necesidad atrás del pensamiento que está atrás de la emoción, ¿no? Sí. O sea, la verdadera necesidad, la raíz de todo. Les contaba una consejería apenas en el estudio, ¿no? Una consejería de una chica que llegó, que estaba teniendo relaciones sexuales y que no hizo caso al consejo, ¿no? Pero en ese momento el consejo fue, pues, deja de tener relaciones sexuales, ¿no? Vive en santidad y ya. Pero tal vez en ese momento, no fuimos más a la raíz con la chica de, a ver, ¿por qué estás teniendo relaciones sexuales? Si tenía 15 años, ¿no? ¿Qué necesidad estás tratando de cubrir? ¿No? Pues había un rechazo, un abandono, una necesidad. Estaba revelando una necesidad de amor de un papá, estaba revelando una necesidad, había ahí problemas de abandono súper duros. Entonces, a fuerza hay algo atrás, ¿no? Hay algo atrás que trabajar, una necesidad que hay detrás. Sí, y creo que justo, ay, no sé, es que
es incómodo salir del hoyo, ¿sabes? O sea, como que a veces es más cómodo simplemente no tratarlo. O sea, es como... a veces es más cómodo como, ay, es que qué flojera, o sea, ir al doctor para que me limpien la herida y que me cosan y luego la recuperación y luego me tienen que quitar los puntos, o sea, como que lo vemos así como, está más largo el proceso que mejor me sigo poniendo curitas y mejor sigo... Se cura solo. Sí, pues sí, exacto. Y justo tenemos ese pensamiento, yo creo que es una creencia cultural, adquirida cultural, de el tiempo lo cura todo, ¿no? Okay. Y pues no, o sea, la verdad es que el tiempo no cura nada. El tiempo de la mano de Dios sí, pero el tiempo por sí solo no cura nada, ¿no? Sí, no, o sea, finalmente el tiempo tiene un Dios. O sea, el tiempo no es un Dios en sí como para que te pueda sanar, ¿no? Entonces, pues nada, el tiempo vale gorro, ¿no? O sea, pueden pasar los años y vemos cómo hay personas que incluso después de años siguen arraigando como una emoción que nunca pudieron sanar y que nunca salió y que amargura, abandono, rechazo, lo que sea, ¿no? Pero sí, justo lo... Sí, claro. Y además, ¿sabes qué? Siento que muchas veces las emociones como no tratadas llegan a formar parte de nuestra identidad y ya no queremos salir de ahí porque entonces si ya no soy la persona depresiva, ¿quién soy? O sea, como ya soy conocida en todos lados, como el chico emo que va triste a todos lados, ¿no? Ya soy conocida como... Ay, no sé, de pronto una vez a mí mi esposo me confrontó porque me dijo, como es que tú antes no eras así, pero de pronto empezaste a actuar de tal manera y la gente de alguna forma te decía como que tienes, como tú eres así, tienes que actuar de tal manera, entonces ahora ya no puedes dejar de actuar así. Porque entonces sientes que ya no eres, ¿no? O sea, que de pronto yo voy por la vida como haciendo chistes, ¿no? O diciendo incoherencias. Entonces de pronto como que siento que la gente espera que lo haga. O sea, es como de, di lo tuyo, haz lo tuyo, ¿no? Y ya saben que siempre lo mío es hacer payasadas, ¿no? Y antes yo no era tan payasa como lo soy ahorita, ¿no? O sea, como tan payasa como de ser la bufona de todo el mundo, ¿no? Y de pronto mi esposo es así como de, es que antes no eras así, pero entonces la gente te empezó a decir como tu identidad es esto, tu identidad es ser la chica payasa que anda haciendo chistes, que anda diciendo incoherencias, que anda diciendo cosas que no domina su lengua, entonces tú ya te creíste y ahora tú misma ya no... exacto, o sea, ya no te interesa dominar tu lengua porque ya eso es tu identidad ahora. O sea, es como de ya tu característica como personal es que dices como incoherencias o que dices como cosas sin control, ¿sabes? Y yo dije como de, ay, o sea, sí me hizo sentir como bien incómoda porque sí dije, chale, ¿no? O sea, y pues es verdad, ¿no? Y muchas veces con las emociones somos este tipo de personas. O sea, a veces chicos que, no sé, por el contrario, chicos que son caracterizados por ser muy alegres, por ejemplo, es como, no, es que nadie me puede ver triste porque yo soy el alegre de la congre, yo soy el que abraza a todos, yo soy el que los motiva, yo soy el que los aconseja, entonces yo no me puedo permitir estar triste porque yo soy el alegre de mi entorno, ¿no? Entonces abrazamos las emociones a tal punto que se vuelven tan nuestra identidad que ya no queremos soltarlas o permitirnos sentir otra cosa que no sea eso. Y el problema es que muchas veces abrazamos el pecado de esa manera. O sea, abrazamos la depresión a tal manera que es ya ni siquiera me permito pensar en salir de ahí porque entonces, ¿qué soy? ¿Qué me queda? O sea, si justo, ¿no? Si no soy la chica depresiva, ¿quién soy? Si no soy, o sea, me da miedo porque esto, como quiera, esto lo conozco, ¿no? Esta zona la conozco. Sí. Pero el problema es que estoy jugando con la muerte. O sea, porque el pecado da a los la muerte, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado. Digo, no todas son tan extremas, ¿no? Pero de no abrazar las emociones negativas a tal grado que ya se vuelvan parte de mi identidad y esa identidad pues me puede llevar a algo catástrofe. Sí. Ok. Entonces, una vez que ya analizamos todo esto, creo que estaría bueno hacer como una pequeña guía. ¿Cómo puedo saber si mis emociones me dominan? Y digo, o sea, siento que hay en 1000 ejemplos que podemos poner, ¿no? Pero solo por mencionar algunos. Si nuestras emociones determinan mis decisiones. Claro. O mis acciones. O sea, creo que ese es como el nivel 1, ¿no? O sea, como por el que lo puedes determinar. O sea, si, no sé, si una misma situación, no sé, que mi jefe me pide algo en el trabajo.
estando muy feliz, lo hago y no, sí, jefecito, se lo tengo a tal hora, me apuro a hacerlo, le entrego, listo. Pero si me agarra en un momento triste, lo mando a la goma, no hago nada, lo hago bien mal, lo entrego a destiempo, o sea, no sé, ¿no? Que a lo mejor la misma situación pueda provocar un efecto muy diferente, pero porque depende de cómo yo me sienta en ese momento en el que sucede la situación, ¿no? Otra, que a lo mejor justo ante un estímulo con otra persona, que reaccione antes de responder. O sea, que antes de pensarlo, de meditarlo, me lleve a pensamientos impulsivos y a situaciones en las que no me detengo a pensar y solo reacciono pues conforme lo que eso me hizo sentir, ¿no? Sí, y el problema de esto es que pues salgo dañando a las personas que están a mi alrededor, ¿no? Sí. Y generalmente, obviamente me afecta a mí, ¿no? Pero quien se ve afectado a eso, pues generalmente es el esposo, los papás, los hijos, los hermanos, los que sea, ¿no? Las personas que están a mi alrededor cosechan también mi falta de dominio propio. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, eso está fea, ¿no? Y es horrible, sí, porque, por ejemplo, o sea, vemos las típicas escenas de película, pero que en la vida real suceden cuando los hijos le gritan a los papás, ¡te odio! ¿Sabes? O sea, como ese tipo de palabras que obviamente en tus cabales nunca le dirás a tus papás, ¿no? Pero que por dejarte llevar por la emoción dices ese tipo de cosas, ¿no? O parejas, que a lo mejor en el impulso es como de, pues ya cortamos, o sea, o ya no te quiero, ya no te amo, o ese tipo de situaciones, ¿no? O pensar al contrario, pensar como de, por un error o por algo que pasó, como, es que ya no me amas, ¿verdad? Ya no me quieres, es que ya te gusta otra. O sea, ese tipo de situaciones que impulsan las emociones y que están gachísimas, ¿no? Y también siento que un factor muy, muy, muy importante, y creo que podría ser el más determinante de cómo saber si mis emociones me están dominando, es si mis emociones me alejan de Dios en lugar de acercarme a Él, ¿no? O sea, creo que todo debería acercarnos a Dios, pero cuando mis emociones me están provocando que ya no tenga mi tiempo de meditación en la palabra, que deje de orar, que deje de alabar a Dios, que deje de congregarme, que deje de discipularme, que me aísle o que al contrario, que me acerque a cosas pecaminosas, creo que ahí es otro factor importante, ¿no? O sea, la Biblia nos habla acerca de la tristeza que produce muerte y la tristeza que lleva al arrepentimiento, ¿no? O sea, está hablando del mismo sentimiento, la tristeza, pero la Biblia nos advierte, hay tristeza que produce muerte. Y hay tristeza que lleva al arrepentimiento. Entonces, debemos justo identificar como de, ok, si estoy bien alegre, lo último que quiero es ir a la iglesia y prefiero irme a celebrar, irme a Six Flags, irme, no sé, o sea, como a cualquier otro lado menos a la presencia de Dios y así voto todo. O si estoy tan deprimido que ya no quiero ir nunca más a la iglesia, que ya no quiero leer nunca más la Biblia. O sea, justo alegría o tristeza que producen muerte o que producen verdadero arrepentimiento para con Cristo, ¿no? Y cuando debería de ser todo lo contrario, mis emociones deberían llevarme a alabar de tal manera a Dios o derramarme de tal manera con Dios. Señor, estoy que me quiero morir, ¿no? Me siento así o Señor, estoy súper feliz, gracias, ¿no? Mis emociones deberían de llevarme a una alabanza extrema, ¿no? A derramarme con el Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso me deberían llevar, pero justo da a notar que estoy siendo gobernada por mis emociones. Hay una frase que dice un pastor sobre el celular, ¿no? O sea, esto hablando del celular, pero creo que en este caso con las emociones también cuadra un poquito, ¿no? Hablando del celular decía que es un muy buen sirviente, pero un pésimo amo. Y yo creo que aplica con las emociones. Sí. O sea, las emociones nos sirven muchísimo, pero son un pésimo amo. O sea, si nos dejamos gobernar por las emociones, olvídalo, ¿no? Sí, precisamente la Biblia nos recuerda, todo es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Y luego al final de ese pasaje dice, no me dejaré dominar por ninguna, ¿sabes? Y no está hablando necesariamente de las emociones, ¿no? Pero sí está hablando acerca de todas las cosas me convienen, más bien todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen, ¿no? Y es lo mismo, o sea, es como me es permitido estar triste, me es permitido estar feliz, me es permitido tener miedo, pero no necesariamente me conviene, o sea, no me conviene que eso me domine, entonces no me voy a dejar dominar por eso, no me voy a volver un esclavo de esas emociones, porque finalmente al ser un esclavo, esa cosa
dicta lo que yo voy a hacer. Claro. O a quién le sirvo, ¿no? Y mi esposo dice como, o sea, si Dios no ocupa el trono en tu corazón, algo más lo va a ocupar, ¿no? O sea, algo más. La depresión, la ansiedad, el enojo, la amargura, la alegría, la desesperanza, no sé, todo ese tipo de cosas. Fuimos creados adoradores. O sea, somos adoradores. Pero es eso, o sea, ¿adoramos a qué? ¿A qué estamos adorando, no? Sí, claro. Entonces, si ya nos dimos cuenta, si ya dijiste, y si ya te hiciste el autoexamen y dijiste, chin, o sea, sí me estoy dejando dominar por mis emociones, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿ahora qué? O sea, creo que el primer lugar justo es como ya lo reconocí, ya escuché este podcast y ya vi que sí necesito auxilio. Creo que hay que tener como principio el versículo que nos dice que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Claro. Es importantísimo tener este principio, ¿no? Que tengo que guardar mi corazón sobre todas las cosas, ¿no? O sea, tengo que protegerlo incluso de mis propias emociones, ¿no? Para que no se distorsione mis decisiones o mis acciones, mis palabras, todo lo que llego a hacer, ¿no? Y considerar también que muchas de las cosas que llegamos a pensar o a sentir son parte de creencias impuestas, de interpretaciones propias, de falsas expectativas o de posibilidades, ¿no? Que creemos y que no necesariamente son ciertas. Entonces, ya que detectas la mentira detrás del pensamiento y la necesidad que hay detrás de ese pensamiento, creo que hay que justo derramarlo delante de Dios, o sea, reconocerlo, decir, Dios, la neta, soy esclavo de mis emociones, o sea, mis emociones me están dominando a mí y no yo a ellas, ¿sabes? Y la Biblia, como mencionaste hace ratito, nos indica que traigamos todo pensamiento cautivo, o sea, yo me imagino cautivo como un preso, o sea, como de aquí no te vas, ¿no? Como enjaulado y decirlo como aquí está el perro rabioso, ¿no? Y que Dios se encargue, ¿no? Y no nada más decirle como, pues ya lo haré, ya, ¿no? Y ya mañana voy a amanecer feliz y listo, ¿no? O decirme, no, ya no me sentiré triste. Exacto, sí, o sea, como que hacernos ciegos, como bueno, ya no lo voy a sentir nunca más y listo, ¿no? Sino llevar como ese proceso que debemos señalar que muchas veces, o si no es que todas las veces, vamos a necesitar ayuda. O sea, que no vamos a poder hacerlo solas. Entonces vamos a necesitar de una consejera espiritual, de una amiga, de alguien más sabio en la palabra que nos instruya, que nos vaya ayudando a desarrollar este dominio propio y pedirle al Espíritu Santo, ¿no? O sea, finalmente Jesús dice, yo les enviaré un consolador y que también iba a ser nuestro maestro, ¿no? Entonces, pedirle diariamente al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos instruya, que podamos ser enseñables para poder también recibir la exhortación, para poder recibir disciplina si es necesario, y poder ir como frenando todos tus pensamientos y sustituirlos por la palabra. Entonces creo que la meditación en la Biblia para reemplazar, o sea, para sustituir necesidades y para reemplazar pensamientos erróneos es indispensable. O sea, porque de alguna otra forma, pues a lo mejor vamos a encontrar una cura momentánea, ¿no? Es como temporalmente ya no me voy a sentir así, pero eventualmente voy a volver a sentirlo porque no se está supliendo esa necesidad en Cristo. Porque aparte, si no lo hacemos, mira, lo voy a poner así, si no nos volvemos esclavas, o sea, más bien si seguimos siendo esclavas de nuestras emociones o nos dejamos gobernar por nuestras emociones, el que sirve a dos amos, alguno queda mal, sí, ¿no? Entonces, si yo les sirvo a mis emociones, si soy esclava de ellas, es esta palabra en varios versículos se refiere a doulos. Si soy doulos, o si soy, por ejemplo, cuando dice, no, esclava del vino o esclava de... soy doulos de estas emociones o de estos pensamientos negativos o situaciones negativas, no voy a ser doulos del Señor. O sea, no voy a ser sierva del Señor. Entonces, va a ser mi amo. Se va a convertir en mi amo, literal. Me voy a dejar gobernar por eso. Y va a ser mi Dios. O sea, a fin de cuentas, estoy poniendo estas emociones negativas, están gobernando mi vida de tal manera que están siendo mi Dios. O sea, sí, está cañón. Exacto. Estoy idolatrando también. Justo es lo que te iba a decir, que ya caemos en idolatría y también es uno de los pecados más cañones en los que podemos caer, ¿no? Entonces, ya como para ir cerrando este tema, las emociones son una bendición de Dios, son un regalo de Dios,
pero que mal manejadas pueden ser un instrumento del enemigo. Entonces tenemos que ser atalayas, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual para saber el por qué me siento así y qué necesidad revela eso. Y poder pedirle a Dios que me revele incluso los pecados que me son ocultos, poder internalizar y analizar mis emociones como David lo hizo y decir como, ¿por qué te abates, alma mía? ¿No? Hablarle a mi alma y que Dios me vaya revelando, escudriñar la palabra, orar, llevar un proceso de consejería, tal vez si es necesario, y obviamente pues hacer lo que corresponde, ¿no? O sea que si hay algún proceso físico de por medio, o sea, algún detalle hormonal, cerebral, o sea, algo que ya requiera como tratamiento médico para poder controlarse, pues que también seamos diligentes y hagamos eso que nos toque hacer, ¿no? Y recordar que el objetivo de las emociones no es el vivieron felices para siempre, sino el vivieron glorificando a Dios para siempre, y eso en consecuencia trajo gozo, ¿sabes? Y ya, o sea, creo que no nos queda más que agradecerle a Dios por nuestras emociones, valorar que podemos sentir, que somos mujeres con ciertas sensibilidades, que podemos sentir ira, enojo, decepción, tristeza o alegría absoluta, pero que todo eso debe regresarnos a la palabra y a glorificar a Dios, ¿no? Y soltar el control, ¿no? Que es algo que veíamos justo en el episodio pasado. ¿Sabes qué? Sí, necesito soltarle el control al Señor, todo esto que me pasó, todo esto estos pensamientos que estoy teniendo, soltárselos al Señor por completo. Y si no viste el episodio de la semana pasada, te recomiendo mucho que lo hagas, porque justo hablábamos sobre eso. Sí, y ay, se me olvidó, hermana, tenía un libro muy bueno que recomendarles, pero se me olvidó, pero bueno, lo pondremos como imagen apareciendo, pero hay un libro que justo desglosa de forma un poquito más amplia lo que acabamos de ver el día de hoy, que se llama No desperdicies tus emociones, por Alejandra Sura. Es un libro que es relativamente nuevo, o sea, no tiene mucho que salió este libro, entonces les recomiendo que si pueden lo lean, que escuchen prédicas al respecto, y que podamos nutrirnos unas a otras en este proceso de las emociones, porque ciertamente nos van a acompañar toda la vida, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, amigas, esperamos que este capítulo haya sido de bendición, de exhortación para todas nosotras también, que podamos dominar nuestras emociones, que Dios sea el Dios en nuestra vida y no nosotras mismas. Y pues cualquier cosa, saben que aquí estamos. Si tienes tú alguna situación por la cual hayas pasado, si quieres compartirnos también tu testimonio, cosas, tips que te hayan ayudado a ti para aprender a desarrollar dominio propio. Si conoces a alguien que está pasando por una situación y a lo mejor no sabes cómo ayudarla, o si de pronto quieres como más ayuda como acerca de qué libros leer, qué escuchar y todo ese tipo de cosas. Si quieres un versículo o la forma en la que podamos ayudarte, aquí vamos a estar. Ya estamos en la recta final de esta temporada, hermana, la recta final. Ya nada más nos quedan un par de temas y terminamos esta temporada. Qué rápido. Se fue rapidísimo y aparte tuvo temas bien intensos. Y el próximo tema también va a estar intenso, porque pues sí, ahorita hablamos acerca de sentir mucho y la próxima semana vamos a hablar acerca del enfriamiento espiritual, o sea, de no sentir nada. ¿Sí? Pero bueno, quédense porque esto se va a poner buenísimo. Gracias por acompañarnos en nuestro episodio del día de hoy de Habla Dios, tu sierva escucha. Adiós.